¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente te sientas súper identificado si estás escuchando este capítulo, y es el síndrome del impostor. Es algo que sobre todo vivimos mucho las personas que queremos crear contenido o inclusive los creadores de contenido. Te voy a contar un poco cómo hice yo para superarlo y hoy en día poder grabarme en público y poder sobre todo sentirme realmente que soy un creador de contenidos, aunque estuve prácticamente un año muriéndome de ganas de publicar contenido y no me animaba a publicarlo, porque este síndrome del impostor era tan fuerte que me paralizaba y no podía hacer lo que yo me moría de ganas de hacer. Entonces te voy a contar, en primer lugar, todo lo que fui aprendiendo este último tiempo sobre el síndrome del impostor, porque dentro de nuestros programas, nuestros alumnos, nosotros, uno de nuestros pilares fundamentales es que publiquen contenido. Entonces, todo este último tiempo estuve estudiando muchísimo sobre el síndrome del impostor para que nuestros alumnos puedan superarlo súper rápido y ponerse a publicar todo el contenido que nosotros necesitamos que publiquen para que puedan vender a través de su contenido. Entonces, vengo estudiando muchísimo sobre el tema, te quiero dar una conclusión súper simple que llegué este último tiempo, y sobre todo te quiero contar cómo hice yo para superarlo y cómo hago yo a diario cuando aparece ese síndrome del impostor, porque en ese momento cuando yo quería publicar contenido y no me animaba, me paralizaba, en ese momento aparecía este síndrome del impostor, pero es algo que normalmente va apareciendo. Pero a mí el hecho de haber internalizado este concepto que te voy a compartir es algo que hoy no me paraliza. Cuando aparece este síndrome del impostor, si es que aparece, simplemente lo resuelvo y no le presto atención y me pongo a ejecutar. Bien, entonces vamos a hablar sobre estos temas y sobre todo lo que espero de este capítulo es que si vos estás en esa, o sea, si estás sintiendo el síndrome del impostor, me encantaría que vos empieces a internalizar esto que te voy a contar hoy, porque estoy seguro que lo vas a poder superar. O sea, si vos entendés esto que te voy a explicar y lo trabajás en tu cabeza, porque muchas veces escuchás algo y si vos no le das el espacio suficiente para cranearlo, para internalizarlo, para pensar sobre eso, se te pasa, se te olvida. Ahora, si esto que te voy a decir vos lo pensás, por lo menos, lo pensás, si tiene lógica, ¿no? Lo que te voy a plantear. Lo pensás, lo internalizás, tratás de analizar en qué momentos apareció este síndrome y si tiene sentido lo que yo te estoy planteando. Y esto que te voy a decir ahora probablemente le va a afectar un poco a tu ego, pero quiero que me des la chance de explicarte por qué no es importante. ¿Ok? Entonces, a la conclusión que llegué este último tiempo es la siguiente: que cuando aparece este síndrome del impostor, es real. O sea, el síndrome del impostor es real. Nosotros nos sentimos impostores porque no somos lo suficientemente buenos en eso que nosotros queremos hacer. Y no hay ningún tipo de problema con eso. No pasa nada si vos te sentís este síndrome del impostor porque no considerás que sos lo suficientemente bueno todavía. Ahora, si vos te desapegás de eso, vos decís, ok, que yo todavía no sea lo suficientemente bueno, no es algo malo ni algo bueno, es algo que simplemente es. Es. La connotación negativa se la estás dando vos. Entonces, supongamos que yo quería publicar contenido, pero yo sentía que este síndrome del impostor porque decía, bueno, yo quiero crear contenido sobre negocios y emprendimiento, pero todavía no soy lo suficientemente bueno como para hablar sobre el tema. Bien, entonces obviamente aparecía este síndrome del impostor. Entonces, a mí lo que me sirve extremadamente mucho es aceptar, bueno, ok, sí, no soy todavía lo suficientemente bueno, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente que tuve menos carrera y que estoy empezando. Y la clave acá es lo que vos pones en el medio. Porque eso, recordá, no es ni bueno ni malo, simplemente vos le estás poniendo una connotación negativa. No es, es algo que es. Lo que vos necesitas es la evidencia de que sí sos suficiente y de que sí sos una persona competente que puede hablar sobre el tema o que puede hacer lo que tenés que hacer. Entonces, en ese momento, con lo que vos ejecutás y con la acción, es con lo que vos vas a ir disminuyendo este síndrome del impostor. Ahora, entonces, o sea, vos querés hacer algo, aparece este síndrome del impostor que te paraliza y vos decís, no soy lo suficientemente bueno. Ok, si aceptás, ok, sí, no soy lo suficientemente bueno. Ok, ¿qué tengo que hacer para ser suficientemente bueno? Tengo que ejecutar, tengo que hacerlo.
sea, es la única manera en la cual yo voy a poder mejorar en lo que yo quiero hacer y poder tener la evidencia que yo necesito para sentirme lo suficientemente bueno. Ahora, a mí el hecho de aceptar que sí, ok, todavía no soy lo suficientemente bueno porque todavía no lo hice lo suficiente, pero si yo ejecuto y si yo lo hago y lo mantengo en el tiempo, voy a tener esta evidencia que necesito para sentirme suficiente y para sentir que sí soy una persona competente, y en ese momento voy a dejar de sentir este síndrome del impostor. Y a mí lo que me permitió en ese momento dejar de sentirme paralizado por el hecho de morirme de ganas de publicar contenido y no animarme por lo que iban a pensar mis amigos, mi familia. A mí más que nada me pesaba muchísimo mi familia. Y en ese momento mi familia, em, yo no me sentí en un 100% apoyado en lo que yo estaba haciendo, y sentí muchas veces que por lo menos en esos momentos cuando estamos a punto de hacer algo que nos da muchísimo miedo, que nos paraliza, en ese momento cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de lo que sea hablando sobre lo que vos estás haciendo, si a vos ya te genera esta duda, esta inseguridad, cualquier pequeña cosa que te digan o hagan va a crearte un mundo en tu cabeza. Entonces, en ese momento, cuando yo logré superar todo esto, que ahora te voy a contar cómo hice, todo esto, aparecieron estas opiniones, que yo sé que todas esas opiniones venían realmente desde el amor más puro y sincero, porque era mi familia. Pero muchas veces por ahí cualquier sugerencia de mejora o cualquier opinión, aunque sea buena, afecta. Entonces, en ese momento a mí me costó mucho cuando yo empecé a publicar contenido, pero te voy a contar sobre lo previo. En el primer momento en que yo dije, ok, si quiero publicar contenido, y es algo que yo quiero hacer activamente, fue en septiembre del 2021, cuando yo estaba de vacaciones en el sur. En ese momento a mí realmente dije, ok, sí, quiero crear contenido en redes sociales. Y yo me animé a publicar finalmente el primer video en julio del 2022. O sea, prácticamente estuve casi un año, estuve 10 meses muriéndome de ganas de publicar contenido, pero no me animaba. Yo en ese momento me filmaba, nadie sabía que yo me filmaba hablando sobre los temas que a mí me gustaban. Hablaba sobre deporte, que quería hablar en ese momento, hablaba sobre mentalidad, hablaba sobre marketing, hablaba sobre política, que eran los temas que a mí me apasionan. Entonces, hablaba, no le contaba a nadie, inclusive tuve un podcast eh, y nadie sabía, o sea, yo no se lo contaba a nadie, pero era como para, ok, ir haciéndolo primero y viendo. Yo sabía perfectamente que no lo iba a publicar, pero simplemente a mí el hecho de filmarme y ponerlo en práctica hacía que me sienta un poquito más cerca. Ahora, ¿qué es lo que me permitió a mí comenzar y dejar de posponerlo y dejar de hacerlo tanto tema en mi cabeza? Porque cuando vos querés hacer algo durante tanto tiempo, te empiezas a agotar mentalmente porque vos te morís de ganas y no lo estás pudiendo hacer. A mí lo que me sirvió es tirarme a la pileta. Yo lo que hice fue simplemente publicar y no pensar en nada más. Dejarlo ahí. O sea, yo lo que hice fue, tomé la decisión de, listo, ok, lo voy a dejar de posponer, me va a filmar, no importa cómo salga, acepto que al principio no va a ser bueno, porque recién estoy empezando, y como acabo de empezar todavía no tengo la experiencia necesaria para ser bueno desde el principio, entonces simplemente voy a publicar, voy a cerrar la aplicación y no voy a mirar absolutamente nada más. No voy a mirar los comentarios, no voy a mirar si no tiene más de 200 visualizaciones, no me importa el resultado. Simplemente acepté que al principio lo que iba a hacer me iba a tirar a la pileta e iba a publicar mucha cantidad de contenido, es decir, iba a hacer mucho de lo que yo tenía que hacer y me aterraba a hacer, hasta tener la evidencia de que sí era bueno en lo que estaba haciendo. Entonces, yo lo que hice fue empezar por una red social que no me conocía nadie, como era TikTok, porque lo que tiene bueno TikTok cuando estás empezando es que nadie te conoce, no tenés que publicar en una red donde están todas las personas que conoces de toda tu vida. Entonces yo empecé en TikTok, que nadie me conocía. Y en lo único que puse mi energía no fue en el resultado, no fue en qué tan bueno sea, ni qué tan bien le vaya a mi contenido. Simplemente lo que hice fue publicar mucho. Publiqué mucho contenido para mejorar más rápido, simplemente para eso. Entonces, el momento que yo ya tomé la decisión de decir, bueno, listo, lo voy a dejar de posponer, lo que hice fue tirarme a la pileta, saltar al vacío y decir, bueno, lo voy a hacer. O sea, no me importa lo que me digan, no me importa lo que hagan, porque yo sé perfectamente que la única manera de sí sentirme capaz, sí sentirme una persona competente y sí saber
que soy un buen creador de contenido, tener la certeza de que soy un buen creador de contenidos, es a través de tener la evidencia de que soy bueno creando contenido. Entonces, lo que necesitas en ese momento es ejecutar mucho. Mientras más ejecutes, mientras más hagas, más rápido vas a lograr resultados. Y en ese momento, a mí lo que me pasaba es que cuando empecé, aparecieron todas estas opiniones, aparecieron, y yo no quería que me hablen del tema, yo quería desaparecer y que no me hablen del tema, fingir demencia y que no pasó nada, porque claro, o sea, no es que me quedé ahí, estuve un mes, publiqué un mes en TikTok, o sea, lo puse en práctica durante un mes en TikTok sin que nadie me conozca, y al mes empecé a publicar en Instagram, y ahí sí, un montón de personas vinieron a hablarme, a traerme sus feedback, sus opiniones, todas con buena onda. Nadie vino y me dijo, mira, no me gusta. Si una persona vino y me dijo, tipo, no me gusta que hable de estos temas, no importa. Sí me afectó muchísimo, pero yo dentro mío me hice la promesa de que, ok, yo nunca me voy a rendir. Y como yo sé que nunca me voy a rendir, sé que voy a seguir publicando mucho contenido. Como sé que no me voy a rendir, voy a seguir haciendo mucho de esto. Y sé que si hago mucho sobre esto, tarde o temprano voy a ser bueno. Y esa fue mi manera de pensar. Si vos sentís el síndrome del impostor por querer hacer algo y vos, en lugar de paralizarte, haces mucho y te comprometes solamente con mantenerte constante y ejecutar mucho, vas a mejorar mucho y muy rápido, entonces vas a tener la evidencia suficiente de que sí podés ser bueno, entonces ese síndrome del impostor desaparece. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando vos empezás a resolver este síndrome del impostor, aparece el primer síndrome del impostor, ejecutas mucho, construís esta evidencia de que si sos bueno, deja de aparecer este síndrome. Aparece el síndrome del impostor con lo siguiente, pero ejecutas de nuevo y lo resolvés nuevamente. Eso lo que te empieza a pasar es que directamente en un momento deja de aparecer el síndrome del impostor porque simplemente ya sabés lo que necesitas hacer para superarlo. Entonces deja de aparecer, deja de ser tema. Cuando yo quiero lanzarme a hacer algo nuevo que no tengo experiencia, no aparece este síndrome del impostor porque yo ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. O sea, si yo quiero hacer algo para lo cual todavía no estoy preparado, simplemente tengo que saltar al vacío, hacerlo y recolectar toda la evidencia que necesito para sí sentirme capaz y sí sentirme que puedo hacer esto. Entonces, lo que te recomiendo que hagas en esos casos es que si vos te morís de ganas de hacer algo, pero este síndrome del impostor te está matando, lo que te recomiendo que hagas es que simplemente saltes al vacío y ejecutes mucho. Hoy a mí me pasó algo, el fin de semana me pasó algo súper loco. Y es que se acercó alguien de mi familia que yo no veía mucho y me contó lo mucho que afectó en su familia mi contenido. Sobre todo el contenido que yo empecé a hacer al principio, que yo hablaba mucho de desarrollo personal, de nosotros como hijos y nuestra relación con los padres y nuestras elecciones. Contó cómo afectó mi contenido del principio, de los primeros meses, en su familia. Porque me dijo, estoy seguro que Mateo no tiene idea el impacto que generó él con su mensaje dentro de nuestra familia, positivo. Y es algo que me dije, wow, yo en ese momento me sentía un tremendo impostor. Yo en ese momento sentía muchísima inseguridad sobre lo que estaba haciendo y aún así tuve la posibilidad de impactar positivamente en una familia. Y eso fue como, wow. O sea, y eso es lo que te va a empezar a pasar. Yo hoy tengo las certezas y estoy 100% seguro de que soy un buen comunicador. Y no solo eso, sino que eh, soy muy bueno enseñándole a otras personas cómo convertirse en muy buenos comunicadores. Por eso son los resultados que estamos logrando dentro en mi programa, donde yo ayudo a otros profesionales a que publiquen contenido y que ese contenido encima les genere muchísimas ventas. O sea, como aprendí tanto sobre cómo convertirme en un buen comunicador, inclusive desarrollé la capacidad de enseñarle a otras personas a comunicar y lograr tremendos resultados. Pero porque ejecuté sin parar. Lo único que me puse mi energía es en mirar a largo plazo y decir, ok, si yo mantengo esto durante los próximos 2 años y publico absolutamente todos los días, es literalmente imposible que dentro de los próximos 2 años no sea un excelente comunicador. Y acá estoy. O sea, prácticamente, ahora se cumplieron 2 años de que estoy publicando contenido. Creo que los primeros días de julio publiqué mi primer video y recién voy 2 años. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de los próximos 8 años? Y que se cumplan 10 años que estoy publicando contenido. Si yo nunca paro, porque a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo, a mí me disfruto mucho de esto. Y si es tu caso, si vos te morís de ganas de hacer algo que te encanta
y eso te paraliza, pero vos sabés que te encanta, como eso te encanta, probablemente te va a resultar muy fácil mantenerlo constante en el tiempo. Porque este síndrome del impostor también aparece por el miedo a lo que van a opinar los demás. O sea, vos te da miedo pasar esta vergüenza y como vos sabés que todavía no estás preparado para esto, entonces como vos sabés eso, probablemente pensás, otras personas seguramente también van a saber que yo no estoy tan preparado y no soy tan bueno en lo que quiero lanzarme a hacer. Y ahí es donde te paralizas. Porque si esto lo hicieras en silencio y nadie se enterara de lo que estás haciendo, probablemente para vos sería muchísimo más fácil. Ahora, mucho tiene que ver con este sentimiento también de lo que van a opinar los demás. En mi contenido hablo mucho sobre eso. Hay muchísimos capítulos acá abajo que vas a poder escuchar y cómo hacer que la opinión de los demás no te importe. O sea, a mí realmente no me importa absolutamente ni un poco. Y no me importa, en primer lugar, porque trabajé muchísimo en mí, estoy 100% seguro de la persona que soy yo, desapegado totalmente de lo que piensen los demás. Entonces, como yo estoy tan seguro de quién soy, no me afecta lo que digan los demás. Y ahora, y encima, cuando hay algo que por ahí todavía no tengo tan trabajado y tan avanzado, tener evidencia me hace sentir súper bien. Por ejemplo, a mí algo que no digo que me afecta, me preocupaba ni me ponía mal, pero sí era como, che, ¿por qué es esto? Hubo un momento en el cual me sacaron en algunos videos hablando, diciendo que yo era un vendehumo por lo que hacía, y a mí me daba un poco de bronca. Y ahora lo que me pasó es que me puse a recolectar testimonios de clientes nuestros que lograron resultados y de la nada, o sea, yo ya tenía un montón de testimonios, tengo más de 10, y de la nada me puse a pedir testimonios y a fijarme a ver quiénes bien habían tenido buenos resultados y junté 17 testimonios nuevos. Entonces digo, si en estos últimos 3 meses tengo 17 testimonios, o sea, es como claramente estoy haciendo las cosas bien. O sea, están como, y agradecen el valor humano que hay dentro del programa y cómo estamos absolutamente siempre para ellos. O sea, y agradecen cosas que no van solamente por el resultado del logro en sí, sino un montón de otras cosas que esa evidencia me hace sentir de que estoy haciendo las cosas bien. Pero es la evidencia, es haber saltado al vacío y decir, bueno, voy a poner toda mi energía en ayudar por lo menos a una persona para tener la evidencia suficiente de que sí puedo hacerlo. Y eso es lo que tenés que hacer vos. Y lo que te recomiendo que hagas en realidad, no es lo que tenés que hacer. Lo que yo te recomiendo que hagas si sentís este síndrome del impostor, supongamos que te morís de ganas de publicar contenido, simplemente saltá al vacío, aceptá que al principio no vas a ser bueno y que vas a tardar en ser bueno, pero que tarde o temprano, si pones tu foco en el largo plazo, te mantenés constante y ejecutás muchísimo, publicas mucha cantidad de contenido, te va a pasar que muy rápido vas a estar logrando tremendos resultados. ¿Ok? Así que bueno, no se olviden de puntuar el podcast, que me funciona muy bien eso, o sea, para poder seguir creciendo. Lo necesito, sobre todo para poder que mi podcast se siga mostrando a cada vez más personas. Eso solamente hacelo si te aporte valor. Y si estás viendo esto en YouTube, te pido que te suscribas, que también ayuda un montón al algoritmo a seguir recomendándoselo a cada vez más personas y que el podcast pueda seguir creciendo. Bien, así que bueno, nos vemos la próxima y cuéntenme en Instagram de qué les gustaría que hable en el próximo episodio.